Cordial saludo. Esta actividad es la actividad número 6 de resolución de conflictos. Para esta ocasión vamos a hablar sobre la conciliación, la mediación y el arbitraje. Tenemos en cuenta que los conflictos siempre se van a presentar en cualquier escenario. Hablemos de escenarios familiares, personales, en la parte social y en la parte laboral. Es por consiguiente que siempre que vamos a tener conflictos debemos de saber cuáles son las instancias las cuales podríamos llegar a utilizar para poder mediar este tipo de escenarios que se presentan con frecuencia. Y hoy en día la parte de la falta de tolerancia de la misma sociedad hace que se generen ciertos conflictos y que se generalice cierta cantidad de escenarios en los cuales no nos aportan y termina agrediéndose de una manera inadecuada. Por esta razón, en esta materia pues nos ha servido en la parte personal, familiar y para poder nosotros centrarnos en esta resolución y poder aportar no solo en la parte personal sino en nuestra sociedad. Cuando hablamos nosotros de la conciliación se puede hacer en un escenario particular. Esta conciliación se tiene en cuenta que es de las dos partes, pero debe haber un tercero, el cual debe mediar las posiciones, porque se supone que tenemos en estos momentos posiciones contrarias, y por eso es que se presenta realmente el conflicto. Entonces, en esa conciliación vamos a llegar a unos acuerdos, pero esos acuerdos y esos pactos se deben de respetar. Bueno, ese es como el primer escenario que vamos a nosotros a identificar, que es una conciliación. La segunda parte, para poder resolver nosotros este conflicto, hablamos de la mediación. Entonces, la mediación por lo general se aplica más que todo en comunidades. Es decir, en un barrio vamos a mediar o dependiendo de los grupos o en grupos grandes es que se presentan también este tipo de mediaciones. Entonces, también se plantea ese escenario con un tercero, quien escucha las partes, ¿cierto? Pero esto se divide, estas conciliaciones, para poder hacerla tenemos que tener una metodología. En la primera parte tenemos que tener la preparación. ¿Qué es la preparación? Pues esa preparación pues significa que debemos de hacer una planeación, el por qué, para qué, cuándo y cómo lo vamos a realizar. ¿Cuándo lo vamos a realizar? Debemos de hacer una sesión. En esas sesiones donde vamos a conocer los participantes del conflicto, y poner en pie todo el escenario para saber cómo nosotros lo vamos a solucionar. ¿Cuáles son las partes de cada uno que están generando en estos momentos el conflicto? Y para poder llegar a esa conciliación. Y después de que nosotros ya hemos pactado eso en este escenario, vamos a hacer un seguimiento, ¿cierto? Ese seguimiento para ver si se cumplió o no se cumplió este escenario. Lo otro es un escenario que tenemos nosotros que se llama el arbitraje. Este sí es un escenario gubernamental en el cual ya posiblemente nosotros podemos llegar a identificar la tercera persona, que es el conciliador, o no nos dan esa posibilidad. Pero este arbitraje, lo que le dije anteriormente, es totalmente gubernamental. No se llegan a unos acuerdos, sino que se impone ese acuerdo en ese arbitraje, ¿cierto? Ese arbitraje se impone y pueda que alguna de las dos partes siempre va a salir favorecida y la otra persona va a salir perjudicada. Bueno, es por eso no llegar a este tipo de escenario, porque realmente alguna de esas partes no llega. Como ejemplo personal le voy a colocar, yo vivo en un conjunto residencial
es de propiedad horizontal, donde hay unos parámetros establecidos de convivencia. Esos parámetros establecidos están bajo una normatividad del conjunto. Entonces, lo que nos pasaba a nosotros es que teníamos unos vecinos y esos vecinos pues colocaban el equipo de sonido demasiado alto. Entonces, inicialmente yo los abordé pues para hacer inicialmente una pequeña conciliación, pero inicialmente yo dije voy a hablar con los vecinos y desafortunadamente no llegamos a ningún tipo de acuerdo porque ellos se disgustaban por el tema. ¿Qué me tocó? Pues hacer esa conciliación y directamente con la administración. Entonces ya teníamos un tercero. ¿Quién era ese tercero? Pues la administradora, que era imparcial, no estaba dentro de las dos partes. Se le explicó al vecino la convivencia y ellos incumplieron pues esa parte de conciliación. Más sin embargo, pues a ellos por la administración se multó y demás. Y llegamos a la segunda parte, que era una mediación. ¿Cómo hicimos esa mediación? Pues en un comité que hicieron de participación ciudadana aquí en el conjunto, pues se abordaron que no solo era ese vecino, si era más o menos 4 o 5 de diferentes torres en los que estaban incumpliendo con esto. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se hizo la sesión primero para identificar cuáles eran las personas que estaban incumpliendo con el reglamento de la propiedad horizontal. Se hizo la sesión no solo con mis vecinos, sino con todas las personas que estábamos afectadas y las personas que estaban incurriendo pues en esta situación. Y tercero, pues ya se hizo el seguimiento y definitivamente mejoró la convivencia. Afortunadamente pues no llegamos al arbitraje, pero pues si habría que hacerlo, tocaba que llegara a esa instancia. Entonces, de esta manera, nosotros podemos llegar a conciliar. Es muy importante, no solo en nuestra parte personal, sino en nuestra parte social, que nosotros dentro de nuestra profesión y dentro de estas materias que son muy importantes, podamos divulgar este tipo de información para que las personas puedan llegar a un buen término, ser tolerantes en la vida y definitivamente no hay como una mejor convivencia. Muchísimas gracias a todos los que puedan ver el video. Si pueden hacer unos comentarios sería espectacular, pues para mejorar todos nuestros procesos académicos. Les habló Ramiro Mora, estudiante de psicología, séptimo semestre de la Universidad Uniminuto. Muchas gracias.